Muchas gracias, Ariel. Eh, Ahora, bueno, pueden hacer preguntas, levantar la mano, los que quieran acá, los que están en el Zoom. Y también tenemos preguntas de la gente que está por el Facebook, que hay otras casi 200 personas. Así que si no, si alguno quiere levantar la mano por acá, y si no, empezamos por algunas que ya escribieron en los comentarios de Facebook. ¿Te parece, Pablo? Bueno, bien, gracias Ariel. David Chano dice si por favor podrías decirnos en qué versículo Marcos dice que Jesús tuvo un entierro deshonroso. Bueno, eso está contado no en un versículo, sino en todo el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Cuando uno hace un análisis del capítulo 15 del Evangelio de Marcos, el entierro, el famoso entierro hecho por José de Arimatea, y cuando uno va analizando los detalles de la sepultura, ahí puede descubrir. Ahora no puedo ponerme a explicar eso porque sería larguísimo, porque hay que analizar las palabras y los términos en los que aparece ahí, pero creo que está colgado una conferencia mía sobre cómo fue el entierro de Jesús. Creo que está colgado en el lugar que antes se llamaba Laico Católico, creo que ahora tiene un nuevo nombre que se llama Fundación Diálogo. Fundación Diálogo Ariel Álvarez Valdés. Ahí pueden encontrar la conferencia donde explico cómo fue el entierro vergonzoso y deshonroso de Jesús. Bueno, muchas gracias, Ariel. Levantó la mano, ¿viste? Daniel Simonetti, ahí te abrí el micrófono. Bueno, buenas tardes. Ariel, mira, yo tenía una duda que es solamente para preguntarte a vos, yo creo que va muy de la mano con los enigmas que has explicado a lo largo de todos tus libros. Hay un pasaje, una perícopa en Hechos de los Apóstoles, que relata la historia de Ananías y Zafira, y tiene muchas características más bien veterotestamentarias, como de un Dios castigador, un Dios que cobra venganza. ¿Me podrías más o menos explicar? Realmente yo no creo que sea histórico, pero ¿por qué lo han puesto con ese formato tan veterotestamentario dentro de Hechos de los Apóstoles, el relato? Sí, bueno, el relato cuenta que una pareja formada por dos cristianos, Ananías y Zafira, Jesús ya había muerto, los primeros cristianos se están organizando, y todo el mundo ponía dinero a los pies de los apóstoles, llevaba dinero al pie de los apóstoles, y ese dinero la gente vendía sus propiedades y se las daba a los apóstoles para distribuir entre los pobres. Una pareja de cristianos, llamados Ananías y Zafira, mintieron a Pedro, o sea, vendieron un terreno, le mintieron a Pedro que le habían dado la mitad y se quedaron con la mitad. Y entonces Dios en el relato los hace morir a esta pareja por mentiroso. A nosotros nos puede sonar espantoso y aberrante este relato, diciendo, bueno, ¿cómo es posible que los haga? Porque en realidad es el apóstol Pedro el que hace morir a esta pareja. ¿Cómo es posible que Pedro los mate a estas personas? En realidad, el relato de Lucas lo que quiere decir es, a ver, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el templo de Jerusalén. Y en el templo de Jerusalén se ofrecían los sacrificios y las ofrendas a Dios que estaba ahí. Cuando alguien hacía un sacrificio indebido en el templo, por ejemplo, derramaba agua afuera del lugar, el aceite no lo ponía bien, el incienso no estaba bien prendido, Dios lo mataba. ¿Por qué? Porque es un lugar sagrado donde no se podía hacer una ofrenda mal hecha. Entonces, ¿qué quiere decir el relato de Ananías y Zafira? Estos primeros cristianos hicieron una ofrenda mal y murieron. ¿Por qué? Lo que quiere decir es que ahora el templo de Jerusalén está entre los primeros cristianos. Ya no funciona el templo en el edificio que está en el monte de Jerusalén. Ahora el nuevo templo son los apóstoles de Jesús, los primeros cristianos. Y cuando alguien dentro de la comunidad cristiana hace un sacrificio indebido, puede morir. Pero a donde apunta no es que se va a morir la gente, sino que ahora Dios ya no está más presente en un edificio, sino que está presente entre los primeros cristianos. Ese es el mensaje de ese relato.
¿Puedo preguntar ahora? ¿Sí? Sí, se escucha, ¿cierto? ¿Verdad? Sí, sí, se oye. ¿Cómo Ya. estás? Ok, bien, bien. Saludos de Chillán. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien. Mi pregunta es la siguiente. Si los discípulos agregaron esos textos, ¿cierto? Esos párrafos de la parábola de Jesús, ¿cómo los discípulos pudieron descubrir que Jesús era el Mesías para poder cambiar la mentalidad de ellos y poder escribir y relatar este texto? Bueno, buena pregunta. En realidad no es que los discípulos descubrieron que Jesús era el Mesías, sino que Jesús mismo ya lo descubrió. Cuando nosotros analizamos los textos de los evangelios, vemos cómo la autoconciencia de Jesús fue pasando por diferentes etapas. Al principio Jesús simplemente se creyó un carpintero, por eso trabajó durante tantos años en la carpintería, estuvo hasta los 34 años en la carpintería, y uno dice, ¿por qué perdió tanto tiempo en la carpintería cuando todo el mundo lo estaba esperando afuera? Y porque no sabía Jesús que Dios le pedía otra cosa más que fuera un carpintero. Alrededor de los 34 años se le despierta la vocación y cambia, descubre que Juan el Bautista es el gran marcador de una nueva religiosidad. Entonces lo sigue a Juan el Bautista. Cuando le cortan la cabeza a Juan el Bautista, Jesús vuelve a cambiar su vocación y descubre que él es el gran profeta que tenía que venir. Y hacia el final de su vida, probablemente Jesús descubre, en una última etapa de su evolución mental y religiosa, que él era el Mesías. Por eso, a lo largo de los evangelios nunca encontramos a Jesús anunciando que es el Mesías y hacia el final aparece confesándolo. Probablemente esto tiene que ver con la autoconciencia de Jesús. Algunas personas dirán, pero ¿cómo Jesús fue evolucionando en su conciencia? Todo ser humano evoluciona en su conciencia. Nosotros queremos ser cuando teníamos 10 años, no coincide con lo que queremos ser cuando tenemos 20, 30, 50. Vos le preguntas a un chico que tiene 10 años, ¿qué quiere ser? A lo mejor futbolista, cantante, actor. A los 20 años te dice, no, ya quiero dedicarme a otra cosa. Y a los 40 hay gente que a los 60 años descubre otra vocación. Bueno, Jesús fue descubriendo distintas vocaciones porque Jesús no tenía un teléfono rojo con Dios para que le dicte qué tenía que hacer. Hay gente que tiene una imagen un poco infantil de Jesús, creyendo que Jesús sabía todo, conocía todo, tenía el conocimiento de todas las cosas, y eso atenta contra la imagen del Jesús histórico. Jesús tuvo que ir evolucionando y en su última etapa, él descubrió que él era el Mesías. Y él lo dijo a sus discípulos y por eso se presenta en Jerusalén, en un burrito, como el Mesías. Lo que pasa es que después que lo mataron, los primeros cristianos reelaboraron esa imagen de Jesús como Mesías y pudieron contar esta parábola. Muchas gracias. De nada. Bueno, ahora, Pablo, ¿nos podrías decir alguna de las preguntas que hay en el Facebook? Dale. Sí. Carlos Priale dice si Más cerca. del buen samaritano, en el versículo 30 al 36, se la podría ver como una profecía de lo que le pasaría al mismo Jesús, su muerte, y le hable como una puerta de bienvenida al mundo pagano, con el nacimiento del cristianismo. ¿Entendió, Ariel? No te he oído bien, te oigo muy despacito. Ahí repito, si la parábola del buen samaritano en el versículo 30-36 es una profecía de lo que le pasaría al mismo Jesús y le abre una puerta de bienvenida al mundo pagano. Bueno, no sé concretamente a cuál versículo se refiere. 30-36 es el diálogo de Jesús con sus discípulos que han venido a comprar comida. Pero probablemente sí, nosotros sabemos que Jesús solamente predicó a los judíos y durante su vida únicamente intentó revitalizar el judaísmo. No con esto le cerró las puertas a los paganos, pero en su vida histórica no tuvo tiempo nunca de predicar a los paganos. De hecho, no hay ningún relato de Jesús que viaje al extranjero a predicar a los paganos, y de hecho, si Jesús hubiera salido al extranjero a predicar a los paganos,
no le habrían entendido porque Jesús andaba rodeado por 12 hombres. Estos 12 hombres, ¿quiénes eran? Eran los apóstoles que simbolizaban las 12 tribus de Israel. ¿Qué pagano hubiera entendido ese símbolo? A un tipo rodeado de 12 hombres que simbolizan unas tribus que han desaparecido y que van a aparecer. O sea, el hecho de que Jesús se maneje con símbolos judíos nos muestra que solamente predicó a los judíos. Incluso a la muerte de Jesús se desató un gran debate sobre si había que aceptar o no a los paganos. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, se cuenta un concilio que se reunió alrededor del año 48, 49, donde se debatió si se podía o no permitir a los paganos entrar a la iglesia. Y uno dice, bueno, si Jesús hubiera anunciado la entrada de los paganos, no habría habido necesidad de ningún debate, estaba claro. El maestro lo había autorizado, el maestro lo había hecho, ¿qué vamos a debatir? Pero si los primeros cristianos tuvieron que armar toda una reunión, un debate larguísimo, incluso con peleas, con divisiones, sobre si era posible que los paganos entraran a la iglesia, es porque a Jesús nunca se le ocurrió durante su vida, y tuvieron que debatirlo después de la muerte de Jesús. Ahí, Sensei va a leer otra pregunta. Sí, Ariel. Sí. D'Angelo Jiménez, ¿se escucha bien? Sí, te oigo bien. Escucha bien. Bien. D'Angelo Jiménez pregunta, ¿por qué la Iglesia como institución, quien debería ser la imagen de Jesús, ha hecho una lectura literal de la Biblia confundiendo a la comunidad católica? ¿Qué hacer para recuperar el auténtico mensaje de Jesús? ¿Cuál es tu propuesta? Gracias. Bueno, la pregunta en sí misma tiene la respuesta. ¿Por qué la iglesia hace esa lectura? ¿Quién es la iglesia? Ustedes. O sea, la iglesia son los laicos. La iglesia no es el cura, no es el papa, no son los obispos. La iglesia son ustedes. Si ustedes han hecho esa lectura literal, tendrían que preguntarse a ustedes por qué ustedes hacen ese tipo de lectura en vez de realizar una lectura más acorde a la realidad. Y ustedes dirán, bueno, pero el cura de mi parroquia, la monja de mi iglesia o el predicador de tal lado, bueno, pero en las manos de ustedes está el poder leer literatura más seria, libros más serios, ver conferencias más serias. Hoy en Internet hay muchas conferencias muy buenas, de mucho nivel, hay libros muy bien escritos, incluso de acceso gratuito. Si nosotros seguimos repitiendo las cosas viejas es porque nosotros queremos, nadie nos impone ese tipo de lectura, son opciones que nosotros hemos hecho. Toda la gente que hoy tiene una lectura fundamentalista de la Biblia es porque ha optado a hacer esa lectura, no es porque se la ha impuesto a nadie, porque de hecho muchos cristianos hoy tienen una mente mucho más abierta porque han hecho esa opción. Por lo tanto, no cultivemos a la jerarquía de esto, interroguémonos nosotros los cristianos por qué seguimos haciendo ese tipo de lectura. Sensei, ¿querés hacer otra o hago yo? Bueno. Dice Ireri Serrano, si Marcos recogió esa alegoría de la fuente Q. La respuesta sería no, porque Marcos no conoció. Hoy no se habla de fuente Q, sino de documento Q. O sea, hoy ya no se habla de fuente, se habla de documento Q. Aunque tenga el nombre de Q, que es la inicial de una palabra alemana, Quelle, que significa fuente, no se habla más de fuente Q, sino de documento Q. Y no, Marcos no conoció el documento Q, por eso no pudo haber tomado de ahí la parábola. La tomó de la tradición que él conocía y después Mateo y Lucas se basaron en Marcos para repetir y retomar esa parábola. Bueno, ahora, a ver, acá en el Zoom está José Ricardo Pío. Ya te abrí el micrófono. Hola Ariel, ¿cómo estás? Quería preguntarte si
nos atenemos al análisis científico de que Jesús no fue sepultado en una tumba, sino tirado a una fosa común, tenemos que desechar totalmente cualquier investigación respecto de la sábana santa, de que tenga alguna relación con la persona de Jesús. Mira, te contesto de la siguiente manera. Durante muchos años de mi vida, yo he creído, porque de eso se trata, de creer que la sábana santa realmente habría envuelto el cuerpo de Jesús, porque se hicieron muchos estudios científicos que confirmaban que esta tela es del siglo I, que tiene un tejido especial de aquella época, que tiene restos de polen de plantas que han desaparecido y que en aquella época existían, que, digamos, bueno, muchísimos elementos de todo tipo que confirman en cierta manera que es una sábana de aquella época. Pero cuando, como te digo, durante mucho tiempo en mi vida personal lo he creído. Cuando empecé a estudiar los evangelios y comprobé esto, que Marcos nos habla de que Jesús sufrió una muerte vergonzosa, y lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque Jesús lo mataron los romanos, y lo mataron por subversivo político. Y los romanos nunca entregaban el cadáver de un ajusticiado político a sus seguidores. Por eso es que el Evangelio de Marcos, alguien me preguntaba ahí en qué versículo sale esto de la muerte indigna. El Evangelio de Marcos nos dice que a Jesús lo enterró José de Arimatea. Y José de Arimatea era un enemigo de Jesús, no era un seguidor de Jesús, era un enemigo de Jesús. Incluso dice que con su voto contribuyó a la muerte de Jesús. O sea, José de Arimatea votó para que lo mataran a Jesús, dice San Marcos. Es más, en otra parte dice San Marcos que José de Arimatea fue uno de los que lo llevó a Jesús a presentarlo a Poncio Pilato para que lo matara. Y cuando José de Arimatea lo baja de la cruz, no es por compasión a Jesús, porque no lo puede ni ver a Jesús, él ha contribuido con su voto a la muerte, lo baja para que deje de contaminar la tierra, y si Poncio Pilato le entrega el cadáver de Jesús a José de Arimatea, es porque sabe que José de Arimatea no es seguidor de Jesús. Si hubiera sido seguidor de Jesús, nunca le habría entregado el cadáver a José de Arimatea, porque ustedes saben bien, los romanos nunca entregaban el cadáver de un ajusticiado político para que sus seguidores lo idolatraran, lo enterraran en un gran mausoleo, le hicieran honra, lo convirtieran en un centro de peregrinación. Eso no, los romanos le tenían aversión a las revueltas políticas. Y si había algo que no permitían, eran los revoltosos políticos. Buscaban hacer desaparecer el cadáver. Un poco como nosotros, cuando en la época de los militares se mataba a algún terrorista, no le entregaban a sus seguidores para que lo conviertan en un héroe. No, hacían desaparecer los cuerpos. Bueno, con el cadáver de Jesús pasó lo mismo. Buscaron hacerlo desaparecer y se lo entregó a José de Arimatea para que José de Arimatea lo hiciera desaparecer. Ahora, Mateo es el que lo convierte al cristianismo a José de Arimatea. O sea, lo bautiza y dice que es un cristiano, pero un cristiano en secreto. O sea, ya es un agregado que Mateo hace 10 años después, porque a Mateo le da pena que Jesús sea enterrado por un enemigo de él. Y después Lucas ya lo vuelve como una persona buena y honesta, José de Arimatea, y después ya San Juan hace un entierro fantástico de Jesús, donde pone que vienen 2 enterradores, no uno solo, viene Nicodemo y viene José de Arimatea, y además dice que vienen trayendo 40 kilos de perfume, 40 kilos de perfume para enterrarlo a Jesús. Lo hubieran aplastado el cadáver de Jesús si hubieran hecho eso. Y dice que lo pusieron en un jardín, en una tumba fantástica. Bueno, todo eso es teología, eso no es historia. Lo histórico es lo que cuenta Marcos, que es el más cercano a los hechos, es el primero que escribe, el más antiguo de los evangelios, que dice que lo enterró un enemigo de Jesús. Si ustedes ven los verbos que utiliza, habla de que le puso una sábana así nomás, lo tiró por ahí, o sea, no habla de ningún entierro digno. En cambio, San Juan dice que fue siguiendo todos los pasos del entierro, que lavó el cuerpo y todo. Eso ya es teología. Entonces,
volviendo a la pregunta, si a Jesús lo entierran los enemigos y nunca se supo dónde se puso el cadáver, de hecho, nunca se supo. Incluso si ustedes leen las cartas de San Pablo en las cartas a los Gálatas cuenta que fue a visitar a Pedro a Jerusalén después de su conversión o de su transformación, y dice que fue, habló con Pedro, los visitó, y en ningún momento dice que haya visitado la tumba de Jesús. Le hubiera venido fantásticamente a San Pablo, que los Gálatas están discutiendo si Jesús ha resucitado o no, decirle, yo he visto la tumba. San Pablo nunca vio ninguna tumba vacía. ¿Por qué? Y porque en la época de San Pablo, en los años 50, no había ninguna tumba vacía. La tumba vacía aparece en los años 70, mucho después, cuando San Marcos es el primero en nombrar una tumba vacía. Y antes de San Marcos, nadie habla de una tumba vacía. ¿Por qué? Y porque nadie sabe dónde se puso el cadáver de Jesús y nadie se lo puso. Y por lo tanto, es difícil conectar los relatos del Evangelio con la sábana santa. Muchas gracias, Ariel. Ahí Pedro Navarrete, que está acá está esperando desde hoy una pregunta. Yo ya le había habilitado el micrófono. Hola, Pedro. A ver. Bueno, no sé, no te... Ahí, Pedro, ahí. ¿Aló? ¿Ahora sí? Sí, sí. Hola, profesor. Qué gusto. Saludos desde Talcahuano. La parábola en el verso 12:9, usted mencionó donde dice, se le dará la viña a otros. Esto significa, de algún modo, que el cristianismo va a reemplazar al judaísmo. Eso da a entender la parábola. ¿Por qué? Lo pregunto, porque San Pablo, en el Nuevo Testamento, en sus cartas, a veces parece ser un defensor del judaísmo. Y de hecho hoy día hay muchos movimientos cristianos que consideran a Israel como prácticamente el reloj del mundo. Es como si las profecías que se cumplen en este pueblo, anuncian el fin del mundo, etcétera, etcétera. No sé si me puede ilustrar un poquito. Un abrazo a la distancia. Gracias, Pedro. A ver, hay diferentes enfoques. Ustedes saben que en la Biblia, vamos al Nuevo Testamento, tenemos 27 libros del Nuevo Testamento. No todos tienen la misma mirada porque han sido escritos por distintos autores. A veces pensamos nosotros que los 27 o 25 o 20, los que sean autores del Nuevo Testamento, todos pensaban igual. No pensaban igual. En el caso de Marcos piensa que Israel va a ser reemplazado por el cristianismo. En cambio, Mateo no dice que va a ser reemplazado, dice que el cristianismo es el nuevo Israel. O sea, no es que Dios no quiere saber nada con Israel, sino que prolonga a Israel en los cristianos. En cambio, San Pablo va a decir que Israel sigue siendo válido, sigue siendo importante, solo que Israel está como dormido, no se ha dado cuenta todavía de lo importante que es y tiene que despertarse y asumir. O sea, son diferentes miradas sobre Israel. Lo que nosotros hoy pensamos es que no hay ningún pueblo elegido, o mejor dicho, Dios ha elegido a todos los pueblos y toda la humanidad forma parte de su pueblo elegido. Hoy se ha cambiado la perspectiva sobre el llamado de Dios al pueblo de Israel. Ya no se dice más que Dios llamó al pueblo de Israel o que Dios eligió al pueblo de Israel, sino que Israel eligió a Dios. O sea, lo que hoy se enseña es que en la época antigua, Dios estuvo llamando a todos los pueblos. Porque uno dice, ¿por qué lo eligió a Israel? No, Dios no lo eligió a Israel. Israel lo eligió a Dios. Porque en el mismo momento en que Dios llamó al pueblo de Israel, estaba llamando a los egipcios, estaba llamando a los griegos, estaba llamando a los romanos, a los asirios, a los babilonios, a todos los pueblos simultáneamente los estaba llamando. El que respondió fue Israel. Entonces, no es que Dios eligió un pueblo, sino un pueblo se eligió a Dios. Y ese pueblo hizo una historia con Dios y gracias a Israel, que supo responder en aquel momento a Dios, esa bendición hoy se ha extendido a toda la humanidad y todos formamos parte de este nuevo pueblo elegido por Dios.
Bárbaro, Ariel. A ver, Pablo, si tenés alguna otra pregunta del Face y esperan un poquito los de acá. Bueno, Sigo. Edwin Cano Fonseca, como que no cuadra el relato porque habla de una viña, agricultura, y al final habla de la piedra que los constructores, construcción, como que la relación está forzada, ¿no le parece, Ariel? Pablo, no te oigo bien, te oigo poquito, no sé. Bueno, si no que pregunte, bueno, dale. ¿Me pregunto? Sensei. Dice como que no cuadra el relato porque habla de una viña, agricultura, y al final habla de una piedra que los constructores, construcción, como que la relación está forzada. ¿Es así? Pregunta Edwin Cano Fonseca. Sí, efectivamente son dos niveles de relato. La primera parte del relato que formaba parte, como decimos, de la parábola, no de la alegoría, sino de la parábola, es una parábola con un trasfondo agrícola. Habla de una viña, de unos viñadores, del descontento, de los frutos, del dueño del campo, de los cuidados. Todo eso es el mundo agrícola. Y eso se remonta a la época de Jesús y es muy antiguo porque sabemos que Jesús predicó en un ambiente de campesinos y su lenguaje era un lenguaje campestre. El agregado posterior no es que, digamos, sea más moderno, porque está citando el Salmo 118, que es más antiguo todavía que el relato de Jesús. El Salmo 118 que cita aquí Jesús es del siglo IV, V antes de Cristo, así que es más antiguo. Pero sí, digamos, la primera comunidad cristiana lo que hizo fue unir dos cosas. Unió, por un lado, una parábola de Jesús de ambiente campesino con un salmo de ambiente arquitectónico, donde se habla de una construcción, de la piedra angular y todo esto, pero que las dos cosas apuntan a lo mismo, a que Jesús ha sido despreciado, ha sido desechado. Acuérdense que los primeros cristianos lo que hacían era seguir leyendo los salmos que leían los judíos, seguir leyéndolo, rezando con las oraciones de los judíos, pero dándole una interpretación cristiana. Y entonces, ¿qué hicieron los primeros cristianos? Este salmo que lo leían tantas veces antes de que venga Jesús y que lo rezaban y lo cantaban tantas veces, cuando vino Jesús empezaron a leerlo de otra manera y empezaron a decir, ¿no será que el salmista aquí en este salmo, cuando habló de la piedra, cuando el salmista habló de la piedra angular y todo eso, por supuesto que no se refería a Jesús? Ningún autor del Antiguo Testamento sabía nada de Jesús, ni sabía que iba a venir 100 años, 200, 300 años después que iba a venir Jesús. Ninguno era divino. Por lo tanto, cuando se escribe este salmo, no habla de Jesús. Pero los primeros cristianos empezaron como a encontrar en los distintos textos del Antiguo Testamento como profecías o referencias a Jesús. Y entonces, cuando a la parábola original se le agrega este Salmo 118, es como que hicieron una lectura que se llama cristológica del Salmo. O sea, el Salmo ya no habla más de un constructor, de una piedra, sino que habla de Jesús. Y esto fue típico de los primeros cristianos. ¿Otra pregunta, Fer, del Facebook? Sí, pregunta Valeria Loidiani si en los evangelios hay otros casos de parábolas alegorizadas. Buena pregunta. En el Evangelio bueno, vamos a empezar con los Evangelios sinópticos. En Mateo, Marcos y Lucas reflejan la tradición más antigua de Jesús y casi todos cuentan parábolas. Pero sí tenemos algunas parábolas alegorizadas. Por ejemplo, la parábola del sembrador. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, ahí Jesús cuenta una parábola. Un sembrador salió a sembrar y al principio tiró semilla que cayó a la orilla del camino, vinieron los pájaros y se la comieron, después otra cayó entre espinas, las espinas ahogaron, después otra cayó en la tierra con poca profundidad, salió la plantita pero se quemó, después otra en una buena tierra y dio el 30, el 60, el 100 por uno. Ahí terminaba la parábola. Esta parábola
Nosotros hoy la tenemos alegorizada. ¿Qué significa alegorizada? Que después Jesús aparece diciendo, ¿han entendido la parábola? Miren, la semilla que cae en tal parte es tal cosa, la que cae en tal otra es tal cosa. Eso nunca lo pudo haber dicho Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús hablaba para campesinos que no podían retener estos elementos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces han escuchado la parábola del sembrador? Y ahora les pido que me digan de memoria qué simboliza cada uno de estos terrenos, para ver que ustedes no son capaces de acordarse. Y ustedes no son capaces de acordarse habiendo escuchado tantas veces. Imagínense si los campesinos oyentes de Jesús iban a poder memorizar la tipología psicológica de cada terreno. O sea, los 4 terrenos de los que habla Jesús, habla de 4 personalidades psicológicas diferentes. Esto es muchísimo para un ambiente campesino. Entonces, ¿qué tenemos que concluir? Que la parábola del sembrador fue una parábola y terminaba con un cuentito, con el cuentito de que al final una produce mucha semilla. ¿Qué enseñanza daba? No tenía la intención de enseñar 4 tipos de personalidades, no. Lo único que importaba era la última semilla, porque acuérdense que en una parábola siempre la enseñanza aparece al final. Todo lo demás es relleno. En una parábola los detalles son todos rellenos. En la parábola solamente importa el final del cuentito. Entonces, en la parábola original del sembrador, solamente se pretendía contar que lo que dice la última semilla, o sea, algunas cayeron en buena tierra, unas dieron 30, 60, 100 por uno. ¿Por qué Jesús cuenta esta parábola? Porque al comienzo de su prédica, los seguidores eran poquitos y se preguntaban, ¿tiene futuro el cristianismo? ¿Qué futuro tiene un grupito de tontitos que andamos dando vuelta por ahí sin saber si vamos a terminar bien o mal? ¿Qué futuro tiene? Entonces Jesús dijo, momento, esto es como un sembrador que tira semilla. Al final, algunas terminan diciendo 30, 60, 100 por uno. Por cada uno de ustedes van a terminar apareciendo 30, 60 y hasta 100 personas por cada uno de ustedes. O sea, Jesús prometió o quiso enseñar con esa parábola que el cristianismo se iba a multiplicar. O sea, lo que importaba era solamente el final de la parábola. Resulta que con el paso del tiempo, el cristianismo se multiplicó. Pasaron a ser muchos los cristianos. Entonces la parábola había perdido sentido porque anunciaba que iban a ser muchos y ya había muchos. Entonces, los primeros cristianos que hicieron la alegorizaron a la parábola y empezaron a decir, sí, somos muchos, pero no todos somos de buena calidad. Y entonces empezaron a atribuirle características a cada una de las tierras y dijeron, ¿por qué? Porque algunos son como la semilla que cae en el camino, vienen los pájaros y se los comen. Es gente dura de cabeza donde no entra la palabra de Dios. Y otros son como los que caen entre espinas. O sea, tienen tantos problemas espinosos en la vida que les termina ahogando la palabra de Dios. Cuando tienen que acordarse de la esperanza, no se acuerdan porque se acuerdan más de los problemas que de las esperanzas. Y otros son como tierra que tiene poquita profundidad, o sea, son superficiales, son un ratito creyentes, después ya se olvidan. Y otros sí son. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando perdió sentido la parábola que anunciaba que íbamos a ser muchos, se la convirtió en una alegoría para anunciar, vamos a ser muchos, pero hay que ser de mejor calidad. Y entonces, hoy, en el Evangelio de Marcos tenemos la parábola y la explicación alegórica. Desde el punto de vista histórico, lo que tenemos que decir es que la parábola se remonta a Jesús. La parábola es de Jesús. La explicación alegórica es de los primeros cristianos. O sea, la parábola del sembrador es una parábola alegorizada. Hay otra parábola alegorizada también, que es la parábola del trigo y la cizaña. Si ustedes leen en el Evangelio de Mateo, van a ver que primero Jesús aparece contando la parábola, un hombre planta trigo, después planta cizaña. Es un cuentito, pero después Jesús aparece alegorizándola. Dice, no, el campo es el mundo, el sembrador es Dios, el trigo es Jesús, la cizaña es el maligno. Entonces ya cada cosa ya tiene un significado. Esa es una alegorización.
Eso no la hizo Jesús, eso también es de los primeros cristianos. Pero en los evangelios se pone en la boca de Jesús como si Jesús hubiera dicho la parábola y la alegoría. Muchas gracias, Ariel. Acá Tomás Vargas, ahí le abrí el micrófono para que haga la pregunta, que está con la mano levantada. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Hola Ariel, un saludo desde Ecuador. ¿Cómo estás, Tomás? Bueno, mi pregunta es un poco en base a esta parábola. Un poco se dice en nuestro versículo, a mi hijo lo respetarán. Entonces, mi duda es si los primeros cristianos interpretaron esto como si la voluntad de Dios no era que Jesús muriera en la cruz. Si no es el caso, entonces, ¿cómo los primeros cristianos interpretaron esto? En la Iglesia Católica, bueno, se ha tenido tradicionalmente la satisfacción vicaria, si no estoy mal, y de la Iglesia Protestante esto de la sustitución penal. Entonces, bueno, más mi pregunta va a cómo interpretaron los primeros cristianos esta muerte de Jesús. Muy buena pregunta. Muchas gracias. A ver, históricamente Jesús no murió en la cruz por los pecados. Es más, hoy se enseña que teológicamente Jesús no tendría que haber muerto en la cruz. Ese no era el plan de Dios y ese no era la voluntad de Dios. Y si alguien, pienso yo humildemente, si alguien tiene en su cabeza la idea de que Dios pueda mandar a su hijo a morir en la cruz, tiene en su cabeza un Dios sádico, un Dios monstruoso. Y ese Dios no puede existir, ese Dios no puede ser cristiano. Si ustedes, siempre lo digo, si ustedes que son papás y tienen un hijo, ¿lo mandarían ese hijo para que lo maten por ahí? No, pero es por una buena causa. Por ninguna causa, ningún papá humano mandaría para que lo maten a su hijo. Dios, que es un padre más amante que cualquiera de nosotros, más amoroso, viene si lo va a mandar a su hijo para que muera en la cruz. Por lo tanto, pensar que Dios lo pudo haber mandado a Jesús para que muriera en la cruz es una aberración teológica. Ahora, ¿por qué en los evangelios y en el Nuevo Testamento aparece esta idea? Por una sencilla razón. Voy a tratar de ser claro. La muerte de Jesús fue un escándalo entre los primeros cristianos. Para nosotros, hablar de la muerte de Jesús en la cruz es algo romántico. ¡Ay, qué lindo! Ha muerto por nuestros pecados. ¡Qué lindo ha dado su vida! ¡Qué lindo ha derramado su sangre! Eso para nosotros es una mirada romántica nuestra. Los primeros cristianos se escandalizaron con la muerte de Jesús porque ellos tenían un dogma de fe que decía: al justo Dios lo ayuda, al que no es buena persona Dios no lo ayuda. Ahora ellos se preguntaban, ¿Dios lo ayudó a Jesús? No. ¿Cuál es la conclusión? Es una mala persona. Si Jesús hubiera sido una buena persona, lo hubiera ayudado. En el libro de los jóvenes, en los proverbios, en todas partes sale que Dios ayuda a los buenos y a los malos los deja solos. Y a Jesús lo dejó solo, murió solo. ¿Cuál es la conclusión? Jesús fue una mala persona. Además, segundo lugar, el libro del Deuteronomio, capítulo 21, ahí dice, cuando muera alguna persona, entiérrenla rápido, porque es un maldito el que muere colgado de un madero. Escuchen, es un maldito el que muere colgado de un madero. O sea, para los judíos, cuando Jesús murió en la cruz, se murió maldecido por Dios. Dios desde el cielo lo estaba maldiciendo a Jesús cuando estaba crucificado. ¿Por qué? Porque murió colgado de un madero. ¿Quién puede creer en ese Jesús? Tercero, a Jesús lo mataron las autoridades religiosas, los sacerdotes, los ministros, ellos se confabularon en la muerte. Cuarto, a Jesús lo mataron por anunciar la palabra de Dios también de una manera diferente. Entonces, los judíos decían, este tipo no puede venir de Dios. Murió abandonado de Dios, murió condenado por la iglesia de aquel tiempo, murió maldecido por Dios. ¿Quién puede creer? Entonces, ¿qué hicieron los primeros cristianos? La única salida que encontraron para salvar a Jesús, para salvar la prédica de Jesús, fue decir, no, momento. A Jesús lo mataron por voluntad de Dios. Ah, eso es otra cosa. Si lo mataron por voluntad de Dios, está bien, entonces lo aceptamos a Jesús. Entonces hubo que teologizar, iba a decir inventar, pero suena feo. Hubo que teologizar la idea de que Jesús murió por nuestros pecados para salvar la muerte de Jesús, porque fue
terriblemente vergonzosa, escandalosa, un tipo colgado desnudo, públicamente, escupido, abandonado, tirado, y Dios, ¿qué hace con ese hombre? Nada, lo deja así. Cuando a Moisés lo salvó, a Abraham lo salvó, a Daniel de los leones lo salvó, a tantos personajes lo salvó de las garras de los enemigos, y a Jesús lo deja morir. ¿Cuál es la única explicación? Su muerte fue querida por Dios porque era redentora, porque su sangre nos lavó de los pecados. Ah, entonces sí, ahí es otra cosa. Y ahora aceptamos esto. Y entonces, con esta vuelta de tuerca, se pudo justificar por qué había muerto Jesús y salir a predicar. Mira, nosotros creemos en este hombre, decían los primeros judíos, pero si este hombre ha sido crucificado, sí, pero por voluntad de Dios. Ah, esa es otra cosa. Entonces, con esta mirada se pudo justificar y salvar la figura de Jesús. Hoy sucede al revés. Hoy nos escandaliza que Dios haya querido la muerte de Jesús. Antes escandalizaba que no hubiera querido la muerte de Jesús. Hoy nos escandaliza que hubiera querido la muerte de Jesús. Entonces, ¿hoy qué tenemos que decir? Jesús no murió por voluntad de Dios, murió por voluntad humana. Los hombres lo mataron. La voluntad de Dios era que no muriera en la cruz. Y por eso esta parábola refleja un poco esta idea. Voy a volver a hacer cronológicamente una síntesis. Cuando Jesús muere, los primeros cristianos salen a decir que murió por voluntad de Dios. Y San Pablo es el gran difusor de esta idea. San Pablo es el gran creador. ¿Por qué? Porque San Pablo comparó la muerte de Jesús con los sacrificios que se hacían en el templo, con los animalitos que se sacrificaban, la sangre que se derramaba en el templo, y dijeron, Jesús derramó su sangre por nosotros. Ah, qué hermoso, qué lindo, igual que aquellos animalitos, muy bien. San Pablo es el creador de esta idea. Pero después los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ya dan mitad y mitad. Sí, murió por voluntad de Dios, pero también murió por ser fiel a una prédica como profeta. Entonces ya no es tanto voluntad de Dios. Y por eso, ahora contesto más tu pregunta, el Evangelio de Marcos refleja las dos ideas. Por un lado, a veces el Evangelio de Marcos dice que Jesús tenía que morir porque Dios lo había predicho. Pero a veces dice, no, ha muerto porque la gente lo ha matado, pero Dios no quería que muera. Fíjense este otro pasaje, por ejemplo, de Lucas, cuando Jesús lo están crucificando, Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús murió diciendo, Padre, perdónalos porque se están equivocando, no saben lo que hacen, me están crucificando cuando tu voluntad era que no me crucifiquen. Vos querías que no me crucifiquen y estos se están equivocando, perdónalo porque se han equivocado. Si la voluntad de Dios hubiera sido que Jesús muriera en la cruz, Jesús habría rezado, Padre, felicítalo porque están haciendo una tarea buenísima. Están clavando dedo lindo con los clavos así de grandes, no voy a poder zafarme, así que están haciendo una hermosa tarea, felicítalo. No rezó así Jesús. Rezó, Padre, perdónalo. Quiere decir que no era voluntad de Dios. O sea, los evangelios nos muestran las dos miradas. A veces dan a entender que murió por voluntad de Dios, a veces que murió por ser fiel al mensaje de Dios, no por voluntad de Dios. ¿Con cuál nos tenemos que quedar nosotros? Históricamente, ni Jesús quería morir, ni Dios quería que Jesús muriera. Pero ya que lo han matado, a nosotros su vida nos ha salvado. ¿Cómo nos ha salvado? ¿Su sangre nos ha salvado? No, Señor. ¿Su crucifixión nos ha salvado? No, Señor. ¿Su derramamiento en la cruz de su vida? No. ¿Por qué? Porque pónganse a pensar por un minuto. Si Poncio Pilato lo hubiera declarado inocente a Jesús, ¿qué hubiera pasado? El lío que se armaba. Y si Pedro no lo hubiera negado a Jesús, si Judas no lo hubiera traicionado, el lío que se armaba. O sea, miren como que Dios tuvo que contratar un montón de personas para que todos ellos confluyeran en la muerte de Jesús. No, no es así. O sea, Jesús no tenía que haber muerto en la cruz. Ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era que nos salvara, pero no con su muerte. Y si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿nos hubiera salvado igual? Claro que sí. ¿Cómo nos salvaba? Con
¿Cómo nos hubiera salvado? Con su amor. Lo que es redentor es el amor, no el dolor. El dolor no sirve para nada, el dolor no hace bien, el dolor no ayuda, el dolor no es bueno. Pregúntenle a cualquier psicólogo, si el dolor fuera redentor y fuera santificador y fuera bueno, las personas más santas del mundo serían esa pobre gente que está destruida por la vida, que no tienen nada, que no tienen casa, que le han matado el hijo. Esa gente está destruida y está mal. ¿Cómo podemos decir que el dolor hace bien? El dolor hace mucho mal. No, pero el dolor asume. Ah, bueno, entonces ya no es el dolor, es asumido de determinada manera con amor. O sea, lo que es redentor es el amor, no el dolor. Y lo que nos ha salvado a nosotros fue el amor que Jesús puso en la cruz y no el dolor. El dolor de Jesús en la cruz no sirvió para nada. Lo que sirvió fue el amor que Él puso en la cruz. Y desde entonces, lo que a nosotros nos redime en este mundo es el amor que ponemos cada día. Si ustedes quieren saber en qué nivel de redención están, pregúntense cuánto amor ponen cada día, no cuánto les duele la cabeza, la muela o el estómago. Pregunten cuánto amor ponen cada día y van a saber en qué nivel de redención y de salvación están. Gracias, Ariel. ¿Otra pregunta, Fernando? Sí. Sí, ahí vamos. Del Facebook, que han escrito. Hay una pregunta de Patricia Nancer. Pregunta, si nunca se supo dónde estaba la tumba de Jesús, ¿qué hay del pasaje de las mujeres que de muy temprano encontraron la tumba vacía? Sí. Buena pregunta. A ver, hay un hecho curioso. En el Evangelio de Marcos se dice que cuando José de Arimatea lo enterró a Jesús, unas mujeres de lejos contemplaban la escena. ¿Nunca se han preguntado ustedes por qué esas mujeres no lo ayudaron a José de Arimatea a enterrarlo a Jesús? ¿Nunca se han preguntado? Lo más lógico hubiera sido que si Poncio Pilato le entregó el cadáver a José de Arimatea, que era un amigo de Jesús, las mujeres lo ayudaran a José de Arimatea. La mujer dice que de lejos vieron. ¿Por qué? Porque no eran amigas de José de Arimatea, eran enemigas de José de Arimatea. Las mujeres eran discípulas de Jesús y José de Arimatea era enemigo de Jesús. Por eso las mujeres miran de lejos y no colaboraron. Ahora bien, estas mujeres históricamente nunca vieron dónde se puso el cadáver de Jesús. ¿Por qué? Porque si hubieran visto, digamos así, hubieran podido señalar el lugar y convertir la tumba de Jesús en un lugar de peregrinación, en un lugar de heroísmo, en un lugar de festejo, todo lo contrario de lo que querían los romanos. Entonces, digamos, hubo unas mujeres al pie de la cruz que nunca alcanzaron a ver dónde se puso el cuerpo de Jesús. José de Arimatea, históricamente hablando, lo enterró a Jesús en un lugar donde nadie pudiera ver cuál era el lugar. Y da a entender que lo tiró en una fosa común. El Evangelio de Marcos da a entender que se lo tiró en una fosa común. De hecho, el relato que hemos escuchado recién de los viñadores homicidas dice que lo mataron y lo tiraron fuera de la viña. O sea, lo tiraron por ahí. En ningún momento Marcos da a entender que tuvo un entierro honroso. Y por eso es que las mujeres nunca vieron realmente dónde estaba el cuerpo de Jesús. Y nunca vio nadie. Por eso es que en los primeros años, en las primeras décadas del cristianismo, no se mostró nunca una tumba vacía. Nunca se mostró porque no había un lugar señalado, aquí es. Nadie había visto dónde lo habían puesto el cuerpo de Jesús. Nunca se supo dónde fue enterrado el cuerpo de Jesús. En los años 60, 70, y probablemente por razones litúrgicas. ¿Qué significa litúrgica? Por la necesidad de celebrar en algún lugar, en algún punto, la resurrección de Jesús, se buscó una tumba. Más o menos, bueno, a Jesús más o menos por aquí lo crucificaron y más o menos por aquí lo pusieron y buscaron un sitio más o menos aproximado y ahí señalaron como la tumba. Y a partir de los años 70 ya se pudo exhibir una tumba vacía. Pero esa tumba surge en la década del 60, 70 por razones de celebración, por necesidad. Es como hoy que a veces
Necesitamos, bueno, ¿por dónde pasó San Martín? ¿Por dónde vino Belgrano? ¿Por dónde anduvo Napoleón? Bueno, más o menos por aquí, más o menos por allá. Acuérdense que cuando los primeros cristianos comienzan a poder peregrinar a Jerusalén, se empiezan a señalar un montón de lugares de Jesús. Jesús aquí puso el pie, aquí desayunó, aquí caminó, aquí se encontró con tal, aquí en este arbolito tomaba sol, aquí. O sea, los primeros cristianos empezaron por necesidad a buscar lugares por todas partes donde anduvo Jesús, pero eran lugares simbólicos. Bueno, la tumba de Jesús que hoy celebramos se remonta a muy antiguo, el Santo Sepulcro, pero no es un lugar exactísimo ahí, exactamente en ese punto. Es un lugar muy aproximado del lugar donde lo crucificaron, pero no sabemos exactamente dónde pusieron el cuerpo. ¿Tienen otra pregunta, Pablo o Fernando? Decile, o si no, es ahí que levantaron la mano. Sí, María Laura, o Laura Lorena, ¿querés preguntar? Sí, yo quería preguntar. Saca tu... Perdón. No se escucha. Hola. Hola, sí, ahí sí se escucha. ¿Sí? Sí, ahí se escucha. No toques más la pantalla. Que no escucho yo bien ahora. Ahí. Bueno. Ahora sí, gracias. Disculpen. Yo quería preguntar con esto de, a ver, que no existe una tumba, que no es específicamente el Santo Sepulcro, que las mujeres nunca encontraban a Jesús. Entonces, ¿por qué la Iglesia reafirma o se afirma la resurrección de Jesús? ¿De dónde? Si nunca se encontró, nunca se vio, o lo podemos reafirmar a partir de muchas otras manifestaciones después de la muerte, como cuando se les presentó a los discípulos en Emaús. O sea, ¿se me entiende la pregunta? Sí, entendí la pregunta. A ver, la resurrección de Jesús no tiene nada que ver con la tumba de Jesús, ni tiene nada que ver con, digamos, el entierro de Jesús. Jesús, resucitar es pasar de este mundo al otro mundo, es pasar de esta vida a la otra vida. Y uno pasa de este mundo al otro mundo a donde sea que lo entierren, a donde sea que lo pongan su cuerpo y su cadáver. O sea, a Jesús lo mataron, lo enterraron, lo pusieron en una tumba y Dios lo resucitó y lo llevó al cielo. Muy bien, no sabemos dónde está la tumba, no nos importa, igual resucitó. La fe en la resurrección no tiene que ver con la tumba vacía. O sea, ¿cómo puedo explicarlo? La tumba de Jesús nunca se encontró vacía, nunca se encontró vacía, porque el cadáver de Jesús no salió de la tumba. Si el cadáver de Jesús hubiera salido de la tumba, no tendríamos resurrección, sino reanimación de un cadáver. Son dos cosas distintas. Una cosa es la resurrección, otra cosa es la reanimación de un cadáver. En el caso de Lázaro, hubo reanimación de un cadáver. Estaba muerto y volvió, ¿pero a dónde? A este mundo. En el caso de la hijita de Jairo, hubo reanimación de un cadáver. Murió, resucitó, ¿pero a dónde? A este mundo. En el caso del hijo de la viuda de Naquín, también reanimación de un cadáver, volvió a este mundo. Pero en el caso de Jesús no hubo reanimación de un cadáver, hubo resurrección, que es pasar al más allá. Y al más allá no se pasa con este cadáver. Por eso no hace falta reanimar un cadáver para que haya resurrección. Mi padre ha muerto, está enterrado aquí en el cementerio, y yo sé que si voy a su cajón y lo abro, está el cadáver de mi padre, pero yo sé que ha resucitado. Pero ¿cómo va a resucitar si está el cadáver? Es que no tiene nada que ver el cadáver con la resurrección.
La resurrección no es con cadáver. Si fuera con cadáver sería reanimación de un cadáver. Nosotros confundimos la resurrección de Jesús con la reanimación de un cadáver. Son dos cosas diferentes. En el caso de Jesús hubo resurrección. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que de este mundo pasó al más allá y se fue a la otra vida, pero no hubo reanimación de un cadáver. Por eso, el cadáver de Jesús seguramente se quedó en la tumba, seguramente le pasó lo que le pasa al cuerpo de todos nosotros, que se pudo descomponer. Hace unos años, ustedes se acordarán de la famosa película El Cuerpo, con Antonio Banderas, en el que se dice que se encontró el cadáver de Jesús enterrado ahí en el Santo Sepulcro en Jerusalén, y se armó un lío, entonces se encontró el cadáver de Jesús, quiere decir que no ha resucitado, entonces toda la iglesia es una mentira, y el Vaticano mandó a un investigador para ver si era cierto, y qué sé yo. Y bueno, la película es una ciencia ficción que cuenta eso. La verdad que si algún día descubriéramos el cadáver de Jesús sería maravilloso, sería hermosísimo. Primero, porque demostraría que ha existido en serio contra mucha gente que dice que no ha existido. Segundo, porque podríamos descubrir algunas cosas de Jesús, pero descubrir el cadáver de Jesús no afecta en nada ni atenta en nada a la fe en la resurrección. La fe en la resurrección es otra cosa, es creer que esta persona que ha muerto ahora está en el cielo con Dios. No importa si este cadáver lo encontramos o no lo encontramos. Entonces, el cadáver de Jesús no se lo encontró. ¿Por qué? Porque lo enterraron los enemigos que no permitieron que se supiera dónde. Pero si se lo hubiera encontrado al cadáver y hubieran visto dónde estaba y hubiera quedado ahí, igual habría resucitado Jesús e igual tendríamos fe en la resurrección. Ariel, David Llanos pregunta si la frase Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, era una oración, parte de un salmo. Hasta donde yo sé, no es parte de un salmo. Hay otras frases de Jesús donde sí son parte de un salmo, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que son una de las últimas palabras de Jesús, esas sí son parte de un salmo, el Salmo 22, o por ejemplo, en tus manos encomiendo mi espíritu, que es otra frase que Lucas pone en la boca de Jesús antes de morir, también es un salmo, pero es la frase esta, Padre, perdona porque no saben lo que hacen, hasta donde yo sé, no es un salmo. Quiero pedir disculpas si, perdón, entre paréntesis, muchas de estas cosas que estamos diciendo requerirían un curso especial, requerirían una charla especial sobre la tumba vacía, sobre la resurrección, sobre el cadáver de Jesús. Ustedes me preguntan y yo contesto brevemente, pero esto tendría que mostrarlo con textos bíblicos, con selecciones de pasajes de los evangelios para que vean cómo haciendo una exégesis se llega a estas conclusiones. Yo aquí las hago muy resumidas y a lo mejor los confundo más y pido disculpas si a lo mejor se confunden más que aprenden, pero por lo menos escuchen que hay teólogos que hoy enseñan esto y si ustedes no están de acuerdo, con toda libertad pueden seguir pensando de otra manera. Saben que en teología no se obliga a nadie a aceptar las cosas. Lo que sí tenemos que tratar de aceptar que nuestra fe sea lo más lógica posible, lo más madura posible. Mucha gente tiene una fe infantil en Jesús, una fe religiosa prendida con alfileres que digamos, no tiene un sustento bíblico. Entonces, lo que tratamos con estas charlas y con estos cursos es de dar una solidez en la fe. Pero si alguien quiere seguir pensando de otra manera, con toda libertad puede seguir pensando de otra forma. Bueno, acá Juan Pose, que está acá en el Zoom, quiere hacer una pregunta. Muchas gracias. Muy buena noche. Conocerte por este medio. Gracias al coronavirus, de repente, también, ¿no? Aunque ya leí alguna de tus obras del año 2016, publicaste este librito, que espero que también lo tengan los amigos de otros lugares. Muy interesante, me encantó. Y a partir de ahí te seguí por las redes, YouTube y la Fundación Diálogo, y algunos años por el Facebook. También creo que aceptaste esa amistad.
Yo te felicito realmente por tu exposición. Creas conflictos cognitivos, lo confieso, porque no por el hecho de ser un creyente católico que ha leído la Biblia, uno no lo sabe todo. Siempre hay dudas y hasta confusiones. Y creo que es eso, la Fundación Diálogo. Hay que dialogar y descubrir la verdad. Una afirmación que hiciste hace poco también me creó un pequeño conflicto cognitivo, ¿no? Decías que ahora hay que entender que es el pueblo de Israel que ha elegido a Dios y no que Dios nos haya elegido al pueblo de Israel. Todas las religiones, si me permites parafrasear así, todas las religiones, todas las culturas diríamos que eligen a Dios, y en este caso Israel eligió a ese Dios. Pero nosotros como creyentes y judeocristianos siempre hemos creído o creemos que Dios nos ha elegido a nosotros. Y de ahí que toda la tradición siempre se nos dice, ¿no? En la iglesia también Dios te elige, Jesús te llama por tu nombre. Es decir, creemos que Dios nos elige a nosotros. Entonces ya como que nos creemos unos elegidos de Dios, y a veces absolutizamos eso como para sentirnos, digamos, personas de otro redil, o de un redil, de una élite del redil, ¿no? De un rebaño especial, y eso creo que en algún momento ha hecho y hace daño también a nuestra fe cristiana. ¿Cómo entender entonces este mensaje bíblico de la elección aplicado a la vida cristiana, y que nosotros no nos debemos creer que hemos sido elegidos por Dios, sino nosotros estamos eligiendo a Dios? Gracias. Gracias, Juan, por tus palabras, y respondo. A ver, es cierto que Dios nos elige y que somos unos elegidos de Dios. El problema no está en creer que somos elegidos de Dios. El problema es cuando nos creemos que somos los únicos elegidos de Dios. Ese es el problema. Cuando creemos que solamente a nosotros nos ha elegido y los demás no, ahí es cuando entramos en conflicto. Pero si creemos que nosotros somos elegidos y los demás también, entonces no hay ningún problema, porque vos entras en una relación íntima con Dios. Dios te ha elegido, te ha llamado, te ha buscado, te quiere, te ama, te ayuda en tu vida, te hace sentir mucho más pleno, mucho más contenido, mucho mejor, pero sabiendo que a los demás también los elige y están a tu mismo nivel. En esto, lamentablemente, algunas iglesias o religiones predican que solamente los que creen como ellos y que forman parte de su iglesia y de su comunidad son los salvados, los elegidos por Dios. Y claro, esa idea sectaria que la Iglesia Católica también la tiene en algunos grupos, que creen que este grupo solamente es el que practica la verdadera religión. La verdadera religión es, según Jesús, por supuesto, es la religión del amor. Esa es la verdadera religión. Jesús nunca ha dicho que el que va a misa es el verdadero creyente y el que se confiesa es el verdadero creyente y el que comulga. Nunca ha dicho eso Jesús. Jesús lo que ha dicho es el que ama. Acuérdense Mateo 25:31, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estaba enfermo, me visitaste. Y esos son los que se van a salvar, dice Jesús. Más allá de lo que entendamos por salvación, se van a salvar los que practican el amor al prójimo. Entonces, la única religión que Jesús vino a predicar fue la del amor al prójimo. Y si mi vecino es ateo y ama al prójimo, está a mi mismo nivel. Y si el otro es budista y ama al prójimo, está a mi mismo nivel. Y si aquel es anglicano, metodista, evangélico y ama al prójimo, está a mi mismo nivel. O sea, todo el que ama al prójimo forma parte de la misma religión, aunque lo exprese de diferente manera. Las religiones son expresiones de la fe, no son la fe, son expresiones de la fe. Yo expreso mi fe con esta vela, con esta estampita, con esta imagen o con este libro, con lo que sea, pero son expresiones. Pero el trasfondo de la fe, el centro de la fe, es solamente el amor al prójimo. Cuando se pregunte a una persona, ¿usted es practicante? Lamentablemente estamos preguntando si va a misa, si va al culto, no. Una persona es practicante cuando practica el amor al prójimo. Si practica el amor al prójimo, entonces es practicante de una religión. Si no ama al prójimo, por más que vaya a misa, vaya al culto y rece mucho, no es practicante de la religión. Bueno, siendo ya casi las 8 de la noche, podemos dar por finalizado este encuentro. Les agradezco mucho a los que están. Aquí veo a Mari Carmen, una amiga mía de España, que ya debe ser la 1 de la mañana ya y está haciendo un esfuerzo grande para mantener abiertos los ojos. Y hay otras personas que también estarán de España y otros amigos de distintos lugares.
Les agradezco a todos este esfuerzo de compartir, de participar, y vamos a seguir anunciando por estos medios cuando volvamos a hacer alguna otra conferencia. Quiero agradecer también a los de la Fundación Diálogo de Neuquén, que con mucho esfuerzo y sacrificio han estado todos estos días practicando técnicamente cómo hacer posible esto, porque ninguno es un perito ni experto en redes, y sin embargo han sacrificado su descanso, su día, sus horas, a veces han estado hasta las 2 de la mañana haciendo pruebas para que podamos hacer realidad esta charla. Muchas gracias a todos. Bueno, Ariel, quedan algunas preguntas, como siempre pasa, pero más que todo, también mucha gente escribe que quiere que se repitan estas charlas y tiran algunos otros temas. Así que bueno, les agradecemos a todos la participación y las sugerencias. Y bueno, que la Fundación Diálogo se va extendiendo a través del país y de otros países. Que hay mucha gente que colabora con la Fundación Diálogo para que pueda hacer este trabajo, así que los invitamos a todos a participar. Y bueno, muchas gracias, y esperemos que lo hayan disfrutado. Y nada más, no sé si quieres agregar algo más, Ariel. No, un saludo a todos y bueno, estemos atentos para que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias y que Dios los siga bendiciendo e iluminando. Bueno, saludos a todos. Gracias, gracias. Chao.